En un grupo de WhatsApp al que pertenezco, que tiene como centro la producción agroecológica, fue compartido un link con una información del portal naturaleza.ar que señalaba que el fiscal federal general de Rosario, Federico Reinares Solaris, rechazó la solicitud del municipio de Pergamino de levantar las medidas cautelares que prohíben las fumigaciones con agrotóxicos y obligan a garantizar agua segura. El dictamen refuerza la vigencia del principio precautorio y la centralidad del derecho a la salud. Este caso se erige como una bandera de los pueblos fumigados de la Argentina. A continuación, expresa el artículo que la contaminación con agrotóxicos hoy en Pergamino es mucho más que un expediente. Es la expresión de una lucha socioambiental que viene creciendo en distintos territorios del país. Sabrina Ortiz, abogada ella, lideró como querellante en el mes de noviembre de 2018 un reclamo judicial en la vía penal ante una realidad de enfermedades, de abortos espontáneos y la contaminación del agua que atravesaba la vida de todos los habitantes de barrios periféricos de esa ciudad de Pergamino. Estaban expuestos a fumigaciones con agrotóxicos a metros de sus viviendas. De eso hemos visto un montón de fotos nosotros y también hay videos que así lo ratifican. Hoy, en Escena de la Vida Cotidiana, estamos comunicados con Sabrina, por obra de quién, no sé, pero alguien me pasó su teléfono, la contacté y accedió a charlar con nosotros para tratar de conocer en primera persona sobre este caso que envuelve amplias regiones del país, pero que cuenta con un silencio cómplice de grandes medios de comunicación que están asociados también con las grandes empresas comercializadoras de los agrotóxicos o los fitosanitarios o los agroquímicos, como se les quiera llamar. Así que, Sabrina, no sé si estás de acuerdo con esta lectura que hice de la presentación tuya. Te agradezco muchísimo por tejer esta escena de la vida cotidiana y bueno, me interesa que si es posible en primer término vayamos a la génesis de esta historia porque para nosotros es desconocida. Si bien tenemos varios temas en carpeta y que venimos difundiendo, yo lo he difundido a través de otro programa, en este programa es la primera vez que lo hacemos. Así que bienvenida a Escenas de la Vida Cotidiana. Bueno, primero muchas gracias por la posibilidad de poder contar, ¿no? Lo que está sucediendo por este territorio, como en tantos otros que tenemos con la misma afectación. Bueno, les cuento que Pergamino es un núcleo sojero. Yo nací en esta ciudad, mi familia está toda en esta ciudad y tenemos este mal que nos afecta a todos, ¿no? De alguna manera por aire, por suelo, por agua, de la forma que sea, nos está afectando a todos, ¿no? Así que es una gran oportunidad poder contar, poder expresar lo que está sucediendo, ¿no? Ante tanto silencio como lo mencionabas vos hace un momento y tanta complicidad también desde muchos lugares, ¿no? Desde muchas aristas como son el medio periodístico e incluso desde esta ciudad. Eh, Estas acciones de los productores, de las y los productores, porque son mujeres y hombres también, de fumigar cerca de los domicilios de los vecinos, ¿cuenta con licencia social? Porque, mira, yo soy también criado en un pueblo ahí en la Pampa, en el borde de la Pampa húmeda, al sur de Río Cuarto, soy nacido. Y en los pueblos, o en las ciudades como la tuya, ¿qué ocurre? Se vive gracias al campo, se dice. Entonces, se dividen mucho las opiniones. Lo que te pregunto es si cuenta con licencia social esa fumigación tan cerca de las viviendas. Bueno, te decía anteriormente, Pergamino es un núcleo sojero. Más del 60% de la producción es soja. Eh, en mi experiencia personal y familiar, culturalmente nos incorporan el chip
desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿no? De esto de que, bueno, el campo es el motor de la ciudad, el campo es el que nos da de comer, el campo es el que mueve toda la economía, y nacemos y crecemos creyendo que esto es de esta manera. Claro. Pero bueno, la realidad supera la ficción, diríamos, en algún término, ¿no? Cuando eh, empezamos a tener afectaciones sin saber por dónde empezar a buscar los orígenes, y te cuento en mi experiencia personal, veníamos desde hace mucho con afectaciones en la salud, pero nunca lo atribuimos incluso a esto de los agrotóxicos, que ahora puedo decir agrotóxicos. Antes decíamos agroquímicos o fitosanitarios. Hoy en día se puede conocer como agrotóxico. Pero bueno, Pergamino es una ciudad muy difícil en ese aspecto culturalmente, ¿no? Y sí existe esa división, existe porque hay más de 70 empresas que lucran con el agronegocio. Por ejemplo, acá tenemos a Monsanto, que ahora es Bayer, que bueno, imagínate que está en el club de pergamino más importante, que está en la donación al hospital, que está... y para que tomes dimensión de cómo es el manejo y la perversidad que se maneja, acá hay un centro oncológico que por supuesto está para tratar las patologías como cáncer, ¿no? Y bueno, hacen campañas, maratones, correcaminatas para juntar dinero, recaudar fondos para maquinarias o para avanzar en lo que es el tratamiento oncológico. Pero ¿qué sucede? La gente corre con la remera auspiciada por Bayer. Las contradicciones que nos rodean, ¿no? Lamentablemente decirlo yo cuando vi eso me Tremendo. agarró, no sé, una angustia muy grande porque es muy alevoso lo que hacen. Fumigan las escuelas rurales, pero al mismo tiempo, bueno, te fumigo, pero te doy el kit escolar o te pongo el gas o ese grado de perversión que hay, ¿no? Que hace al sometimiento de todo el ciudadano, ¿no? Claro. Y bueno, por eso desde ese lugar es complejo, es muy complejo Pergamino para hablar, para mencionar lo que serían los agrotóxicos. Algunos medios populares, algunos medios que no son pautados por el propio intendente o la política de turno, pueden mencionarlo. Algunos otros le quitaron pauta, fueron amenazados, bueno, ocurrieron un montón de situaciones, ¿no? Que hicieron que retrocedieran con este tema. Claro. ¿Y ustedes cómo están organizados en la población que es crítica digamos, la pulverización con los agrotóxicos? ¿Están asociados? ¿La actividad está centrada en Pergamino? ¿Están en conexión con otros lugares de ahí de la zona? Porque todos están más o menos en las mismas ciudades y localidades pequeñas o colonias de campo, están en la misma situación. Así que eso es algo que me interesa, nos interesa en definitiva, y también preguntarte si tienen relevamiento de casos, evolución de eso, cómo es la situación. Bueno, primero te respondo que estamos trabajando en redes. Siempre son Ujú. las redes que se tejen en este camino. Yo vengo desde antes del año 2011 con esta problemática y bueno, de a poquito se fue sumando gente, de a poquito fueron surgiendo distintas actividades, como por ejemplo una obra de teatro que habla de este flagelo, y muchas otras actividades que fueron acercando a más gente que está padeciendo lo mismo, ¿no? Y por otro lado, tenemos las redes que se comunican de los pueblos fumigados, donde se puede charlar sobre las distintas acciones que se pueden tomar o medidas que podemos tomar a partir de las fumigaciones que se están produciendo y de las afectaciones que estamos teniendo todos.
Y por otro lado, la cuestión del relevamiento es muy, digamos, de a pie. Por ejemplo, en un barrio, en 8 manzanas, se encontraron 58 casos de cáncer. En Uh, un barrio, en 8 manzanas. uh, En el tanque central de ese barrio se encontraron 19 sustancias agrotóxicas, de los cuales el 46% son cancerígenos. Esto no lo digo yo, lo dice la ciencia, lo dicen los peritos, lo dicen los químicos, lo dicen los médicos. Y es una realidad muy compleja porque acá el agua está distribuida por el propio municipio, es decir, la red de agua no está tercerizada a una empresa, sino que el mismo municipio es el encargado de controlarla y de proveer a cada domicilio la misma. Así que bueno, ese es un poco el panorama que tenemos generalizado. Incluso hay una ordenanza desde el año 2016 que fue aprobada por unanimidad y fue hecha una nueva en el 2018 sobre el registro de personas con cáncer y que, bueno, lamentablemente nunca se ha reglamentado por órdenes del mismo intendente. Es ujú, decir, la ujú. misma política de turno no quiere que se ponga en marcha este relevamiento, este conocimiento de cómo está la población Oh, en cuanto a cáncer. Lo que sí sabemos es que todos conocemos a alguien que tiene cáncer, a alguien joven o a alguien grande, pero acá está siendo la mayoría jóvenes, niños y gente muy joven que está padeciendo de cáncer e incluso que ya ha fallecido, ¿no? oh. Y no les afecta, porque están todos cruzados por la misma realidad, a los propios hijos de los chacareros o de la gente que tiene campo ahí en la zona? Bueno, eso es un punto muy, Porque muy. a lo mejor ellos piensan que pueden quedar liberados de esa cuestión, pero me parece que pueden llegar a estar atravesados. Mira, yo conozco casos de personas que tienen hijos con problemas de salud muy graves que están íntimamente vinculados o posiblemente íntimamente vinculados con la afectación que producen los agrotóxicos en el cuerpo. De hecho, en alguna oportunidad me los he cruzado en el médico donde llevaba a mis hijos, ¿no? Ujú, ujú. Por esta afectación y siguen en un estado de negación pública completa. Por lo Oh, tanto, si no se preocupan por los hijos de ellos, si no los motiva los propios hijos, menos los va a motivar los del resto, ¿no? Entonces esto habla de una avaricia desmedida, habla de lo que es el ser humano en contra del otro ser humano, digamos, ¿no? claro, La claro. destrucción sobre el otro ser humano y sobre los propios, Sí, ¿no? sí, sí. Porque he conocido también casos de, por ejemplo, una hija de un fumigador que se acerca al grupo nuestro diciendo que su papá muere de cáncer porque estuvo expuesto mucho tiempo a los agrotóxicos mientras trabajaba. Y situaciones así que se van reiterando, van apareciendo, que no se hacen públicas, pero que se van acercando. Y bueno, sabemos que esto nos atraviesa a todos por igual, no porque sea el dueño del campo o porque sea el que produce el agrotóxico no lo va a afectar. Claro, Tenemos todos la tal misma cual. biología. Tal cual, tal cual. Y en una foto que aparece ahí en el artículo, se ve una asociación entre el intendente de Pergamino, Javier Martínez, con representantes de la sociedad rural y con las cámaras empresariales del agronegocio. Y resulta inevitable preguntar cómo justifican que las acciones que están apoyando destruyan a la población, ¿no? Tanto de personas como de animales, y no se ponen colorados, porque por lo que estás diciendo vos, hasta esconden la información. Sí, bueno, nosotros hemos pasado por muchas situaciones
como estas, ¿no? Esta de la presentación del intendente inaugurando, por ejemplo, Bióceres o inaugurando alguna otra empresa. Incluso en la justicia se ha presentado con el acompañamiento de APRESID, con el acompañamiento de la sociedad rural, con otros productores e incluso con el propio INTA de Pergamino. Con el Se INTA, han presentado, exacto, se han ante la presentado. justicia con el INTA. Exacto. Se han presentado para poder retrotraer esta medida y, bueno, de alguna manera truncarla para poder fumigar en los espacios que tienen, ¿no? Eh, Ha pasado de todo, ha pasado de todo, porque hay una negación de lo que está sucediendo, pero además de eso hay una complicidad que es peor, es mucho más grave hablar de complicidad, ¿no? Cuando decimos, bueno, primero el intendente quiso ser querellante con el fundamento de que quería proteger a los ciudadanos. Pero la realidad es que de ninguna manera podría haber sido querellante conociendo cómo estaba el agua sin haber accionado para que eso se mejore, ¿no? Entonces fue rechazado y por el contrario, lo que hizo fue ponerse del otro lado de los ciudadanos. Es decir, fue contra sus actos, contra los Ah, actos propios se llama esto, ¿no? Así que bueno, tuvo muchas idas y vueltas esta causa de Pergamino, donde no nos asombra nada, no nos asombra en absoluto nada. De estos 58 casos de cáncer en las 8 manzanas, salió la propia secretaria de salud en su momento, María Marta Perretta, quien era la que estaba a cargo de la salud de Pergamino, a decir que, bueno, no existen a ese nivel públicamente negar los manifiesten casos que directamente. exactamente, exactamente, eso Bueno, fue lo estamos que en una época de negacionismo, sí, de crueldad de crueldad, de también, crueldad. de mucha crueldad, Yo el sí, año sí, sí. pasado le dije el goce de la crueldad y creo que ayer se le empezó a poner un límite a ese goce de la crueldad, ¿no? ¿Cuál es tu Sí, tal mirada cual. sobre el actual acontecer ese político, de lo que hablamos, de la asociación entre el intendente con las multinacionales y demás? Y ese acontecer político, económico, social, en virtud de que este fenómeno de acumulación de capital intenta prevalecer por sobre cualquier derecho que proteja la salud de la naturaleza. Cuando hablo de la naturaleza, de todos, de animales, de nosotros, de plantas, eh, eh, es una situación muy particular la que estamos viviendo. Sí, bueno, en principio los vínculos que se generan entre la política, el agronegocio y la justicia misma provincial o la de Pergamino particularmente, es muy claro el mensaje que emanan, ¿no? Emiten ese mensaje de, bueno, acá estamos todos juntos, todos unidos y no nos importa la salud de nadie, porque ha resultado de esta manera cuando se hizo una presentación acá en Pergamino, ¿no? Públicamente se declaran de esta manera. Por eso decimos que es un sistema el que nos enferma, un sistema el que nos está matando de alguna manera, ¿no? Porque si no existieran estos vínculos, ya no nos estaríamos exponiendo más a esto, a estas sustancias que en otros países, incluso de los que se usan acá, sabemos que en otros países ya están prohibidos hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, es muy perverso, y uso esta palabra perverso porque es lo que realmente aplica esto, ¿no? Es una perversidad muy grande lo que se genera. El político abrazado con el del agronegocio, defendiendo a las multinacionales y por otro lado, bueno, el costo humano que ha tenido ya es más que suficiente, ya ha sido muchísimo, ¿no?
Y a partir de la decisión esta del fiscal Reinale Solari, ¿cómo sigue la historia en los tribunales de Rosario y hasta a su vez cómo sigue la historia en la cuestión de acciones de ustedes organizados para ir en contra de todo este sistema que los está matando? Bueno, te cuento que esta es la quinta vez que intenta el intendente trucar esta medida. Este juzgado en el que se presenta en esta ocasión es un juzgado nuevo, digamos, para él, porque es donde se va a celebrar el juicio oral. Es el Tribunal Federal de Rosario, donde se va a celebrar el juicio contra los Ujú. productores que envenenaron el agua y nuestros cuerpos y el ambiente, y contra dos funcionarios de Pergamino, quienes por omisión y complicidad también hicieron lo propio. O sea que esta es la quinta vez que nosotros nos oponemos, por supuesto, como querella, como afectados, como mamá de afectados, como representante de muchas personas afectadas, a que esto suceda. Claro. Y el fiscal ha tomado en consideración nuestra manifestación con todas las pruebas que tenemos, porque esto habla de un rigor científico muy Claro. importante. Por eso es el precedente que tenemos jurídico en base a la causa de Pergamino. Acá hubo evaluación del agua, evaluación de cuerpos, evaluación de niños, evaluación en cuanto a todo lo ambiental, que son sólidos, son objetivos y no hay ningún lugar a duda de que esto está pasando y de que realmente nos está afectando en nuestra salud. Así que estamos celebrando de alguna manera que el fiscal tome esta posición en base al objetivo, ¿no? Porque Y también es mi podríamos haber obligación esperado otra cosa. preguntarte, discúlpame, ¿no han intentado apartarlo de la causa? Porque este poder económico se lanza con todo y cuando no, cuando ven que la ley no les corresponde, buscan apartar a aquel que va de acuerdo con la ley, apartarlo de la causa y buscar un juzgado amigo, un fiscal amigo o cosa por el estilo. ¿No buscaron eso? En principio, hasta el momento no. Como te decía, este es un juzgado nuevo en el que se está trabajando esta temática, Ujú. porque es donde recae el juicio oral. Pero guarda, nosotros primero intentamos en Pergamino, Pergamino, digamos, lo guardó en un cajón por varios meses y Ujú. no prosiguió a ninguna investigación ni nada que pudiera dar claridad a la situación. Fuimos hasta el juzgado federal de San Nicolás, que está a cargo de Villafuerte Russo, en ese momento estaba a cargo del juez Carlos Villafuerte Russo, Ujú. eh, y el propio municipio quiso traer la causa a Pergamino. Es decir, no quería que sea una causa federal, sino que sea una causa local, provincial, ¿no? Que la atienda los mismos amigos del intendente, ¿no? ¿A Que son dónde los jueces manejan de la cosa Pergamino. ellos? Exactamente. Y bueno, la realidad es que pudimos mantenerla en el juzgado federal por la vinculación que hay en las aguas subterráneas, ¿no? Y en las napas con Ujú. las distintas conexiones que tiene interprovinciales, así que pudimos mantenerla con ese fundamento. No ha sido fácil sostenerlo porque varias veces también he intentado traerla para Pergamino, para esto que mencionabas vos, ¿no? Para manejar los resultados Claro. que tiene. Ahora, ¿por qué en el Tribunal de Rosario? Porque inclusive es otra provincia respecto de ustedes. Porque la causa se inicia en el Juzgado Federal de San Nicolás, que es el que atiende a las causas de Pergamino, o sea, el Ujú. juzgado que nos corresponde a nosotros jurisdiccionalmente es el de San Nicolás, que es un juzgado federal. Pero para elevarse a juicio, que también depende de Rosario, ¿eh? Para elevarse a juicio se hace un sorteo donde recae en el Juzgado Federal de Rosario, el Ah, Tribunal 2. está bien. Sí, se hace de esta manera, donde se vaya a celebrar el juicio con todos
los fundamentos, las pruebas y todo lo que haya servido para que se celebre, ¿no? Claro. Y en ese juicio, ustedes ¿contra quién van? Me dijiste, me nombraste a dos personas, pero la esencia de esa presentación, ¿en qué consiste? Son tres productores que están siendo elevados a juicio, que ya fueron elevados a juicio y que ya va a comenzar. Son los tres productores que fumigaron a pesar de haber una medida cautelar, fumigaron a pesar de haber una ordenanza vigente, fumigaron de todas formas posibles, con avionetas, con vía de arrastre, es decir, los mosquitos terrestres, y lamentablemente no respetaron nada de lo que legalmente tenían que respetar como normativa. Así que Ujú, son tres productores que son los que están alrededor del barrio, que son los que tienen todos los campos alrededor acá, ujú, y además de eso, dos funcionarios que pertenecen a la misma cartera política que el intendente municipal Javier Martínez. ujú. Estos dos funcionarios, un ingeniero y el otro veterinario, fueron colocados en una secretaría exclusiva para controlar las pulverizaciones, como le dicen ellos, Claro, ¿no? claro. Para controlar las pulverizaciones al momento que se creaba una ordenanza municipal en el año 2014 en Pergamino. Entonces, se crea la ordenanza y conjuntamente se crea una secretaría para que alguien controle que se cumpla esa ordenanza. Pero bueno, lamentablemente nunca funcionó, nunca controlaron, o además de El, eso el zorro se cuidando ponían las, en el zorro cuidando las gallinas. lo mismo digo yo, porque venían y se ponían dentro de los campos y se paraban ahí hasta que terminaban de fumigar, los fumigadores, ¿no? Y nosotros decíamos, ¿cómo? Está fumigando mal, el viento está para los hogares, está a menos de 100 metros, y están ahí, Claro. parados, Con toda como la deriva, cuidándonos. pero además, Sabrina, tienen que cumplir con una cuestión, los ingenieros agrónomos son los que tienen que recetar esas cuestiones y controlar. Eso no ha ocurrido por lo que vos me decís, ¿no? No, no hay recetas agronómicas de las épocas denunciadas, por ejemplo. No Ajá. hay denuncias de los vecinos que denunciaron. Las denuncias nuestras desaparecieron. Los pedidos de informe de los vecinos también desaparecieron. Bueno, esto fue todo de esa manera tan evidente, ¿no? En cuanto a Claro. la complicidad y bueno, deshacerse de todo lo que pueda afectar a la producción, ¿no? Que en realidad no es a la producción, porque nosotros decimos que no estamos en contra de la producción, estamos a favor de la salud. Y si eso Tal cual. implica modificar la normativa y ver otra forma de producir que sea compatible con la vida y con la salud, eso perseguimos. Tal cual. Hoy por hoy sigue vigente la disposición de la distancia de fumigación a 1000 metros, ¿no? ¿Es así? Sí, sigue la medida cautelar, y esperamos a partir de esta última solicitud que hizo el municipio, que con el acompañamiento que hace el fiscal federal se pueda seguir sosteniendo. Esto lo tiene que finalmente resolver el juez. Nosotros como querellantes presentamos la oposición, el fiscal acompaña esa oposición, pero es finalmente el juez el que resuelve si se mantiene la medida cautelar o se trunca y se vuelve a una ordenanza municipal que habla de 100 metros solamente de prohibición. Esta medida cautelar tiene 1095 metros de distancia de los hogares por vía terrestre para fumigar y 3000 por vías aéreas. Pero quiero aclarar que estas medidas no son medidas de distancia azarosas o alguna decisión antojadiza, como se dice, ¿no?
del juez o nuestra, sino que esto tiene un reparo científico. Tal cual. Quien hace los estudios de genotoxicidad, o sea, del daño genético que hace sobre todo en los niños, Delia Iasa, que es bióloga, que pertenece a la Universidad de Río Cuarto, quien ha hecho muchos estudios alrededor de la Argentina e incluso a nivel internacional, dice que recién a los 1095 metros empieza a disminuir el impacto sobre la Ah, salud de los niños la y de deriva los viene a ser, adultos. ¿no? Claro, la deriva. Y bueno, para esto hay todo un trabajo Ah, realizado sobre el campo, sobre las zonas afectadas y hay análisis de genotoxicidad hechas sobre los niños donde ya demuestran que hay una gran cantidad de daño genético. Sobre todo teniendo en cuenta que se ha encontrado, por ejemplo, en mis hijos, en mi hijo menor, 120 veces más de sustancias agrotóxicas de lo que su cuerpo puede tolerar y resistir, en mi hija 100 veces más, uh, en mi cuerpo 58 veces más, y todos con afectaciones en la salud. Lamentablemente, te tengo que contar que yo no era abogada, yo vengo de la rama de la docencia, soy docente en salud, pero en el año 2011 ya veníamos reclamando por esta situación, desconociendo aún cuáles eran los efectos reales de los agrotóxicos. Pero bueno, en el año 2011 me encuentro embarazada de casi 5 meses de gestación y fumigan frente a mi domicilio solamente a 10 metros en una zona urbana, porque no es ni siquiera periurbana, es urbana, sin control. Y bueno, lamentablemente no sé qué productos usaron, no sé qué venenos usaron, que empiezo a tener síntomas de intoxicación y lamentablemente fallece mi bebé. A partir de ahí fue un antes y un después. claro. Fue un antes y un después. Un Eso punto fue de lo quiebre en tu que... vida. Exacto, fue un punto de quiebre y un punto de sentirme morir muchas veces, ¿no? Porque había ido ya eh, a pedir ayuda, no a reclamar nada, simplemente a pedir ayuda, desconociendo cuál era el trasfondo de todo esto, todo el manejo político, judicial, sistemático, como una persona que necesitaba que alguien venga a ver lo que sucedía, ¿no? Claro. Pero eso no pasó, lamentablemente no pasó. Y como te decía, nadie quiere hablar de esto. Y mi médico cuando me vio que tenía las fosas nasales quemadas, la boca quemada, la garganta quemada, que estaba toda brotada, que estaba toda inflamada, me dijo, mira, esto es una intoxicación. Claro. Pero si yo te firmo y te lo sello, a mí me salen a matar, me dijo. Oh. Viva el Eso compromiso fue social como, de la medicina. es tremendo porque me quedó tan grabado y de alguna forma me hizo un clic porque dije, bueno, a ver qué es lo que... Acá hay algo Mm, mucho más grande. claro. Y realmente fue así porque con el tiempo, cuando empecé a hablar de esta situación, no ha sido fácil, hemos recibido represalias de parte de distintos sectores. Bueno, lo primero que sucedió fue que recibí 2 tiros en casa, me mataron el perro de un tiro, eh, bueno, me dejaron manojos de soja en mi auto cuando fui al médico en una ocasión. Eh, Después de eso me dejaban bidones de agrotóxicos en la puerta de mi casa. Mi papá fue perseguido, fue un atentado contra él por uno de los productores que hoy está también procesado por esa causa. Bueno, se fueron a la casa de mi mamá, familiares de uno de los hoy llevados a juicios, ¿no? Amenazando de que si no paraba con esto me iban a encontrar muerta en una zanja, que le iban a prender fuego a la casa.
muchas situaciones que son difíciles de reproducir en palabras, ¿no? Muchas situaciones de violencia y mucha persecución, incluso en mi auto, en una ocasión de viaje, también hubo un desperfecto que nunca se pudo explicar técnicamente, sino que lo revisaron y tenía alteraciones evidentemente modificadas por la mano a propósito, ¿no? Me dejaron en casa en ese mismo momento que me pasaba a mí en la ruta, me dejaron en casa, mi hija me llamaba y me decía que habían dejado un paquete afuera y tenía flores y tenía una bala. Entonces Eh, fue pero muy estás en medio de difícil. una mafia entonces, Sabrina. Eh, es que en realidad es eso. Parece una película de terror, pero eh, lamentablemente ha pasado eso y han Perdón, pasado pero otras cosas. ¿y quién te Sí. protege a vos? Bueno, en ese momento, en una de las primeras ocasiones en uno de los primeros episodios, digamos, yo denuncio todo lo que fue pasando, yo lo denuncié todo. Y bueno, a partir de pruebas y de ver qué había sucedido, se dispuso la protección de la Policía Federal, o sea, la vigilancia de la Policía Federal en la puerta de mi casa. Bueno, fue una situación muy fea que de hecho todavía la tenemos parcialmente, pero la tenemos y está a disposición siempre. Pero bueno, imagínate que mi hija no quería salir ni a la escuela, Claro. eh, no quería salir ni hacer una compra al almacén del barrio. Tenía miedo, No, realmente lógico, tenía miedo. lógico. Además, el miedo es una defensa en todo esto. Los ataques a tu papá, a tu mamá, ¿le hicieron a cara descubierta? ¿Le vio la cara a las personas que lo amenazaban? ¿O las amenazas llegaban vía telefónica o de otra manera? No, por ejemplo, cuando fueron a la casa de mi mamá, sabemos quiénes son, sabemos que están también en otra causa paralela siendo procesados. eh, y bueno, en la causa de mi papá fue una camioneta que pasó y después se investigó y bueno, dio justamente con la entrada de un parque industrial que tenía cámaras y bueno, se reconoció que quien lo había agredido, que le tiró la camioneta encima y mi papá casi volcó porque iba con una máquina atrás, iba con uno de mis sobrinos que era muy chiquito en ese momento también. Bueno, se comprobó quién había sido gracias a esa cámara, ¿no? Que es Ujú. Esteban Cortese, que es uno de los que hoy también va a ser elevado a juicio. Eh, una situación muy delicada porque también está todo eso en juego, ¿no? Uno Y, como y, mamá siempre y hay teme por los hijos más que nada, totalmente, y hay gente, la además familia. de a vos, que hayan hecho cuestiones similares. Y esta forma de amedrentar ha hecho que muchos también se llamen a silencio, Ajá, claro. que en principio han empezado a hablar de lo que les pasaba y después, bueno, se llamaron a silencio o se respaldaron en mí también, porque a pesar de todo, bueno, ha sido muy difícil tener dos hijos con problemas de salud, los dos pasaron por agentes quimioterápicos, Uf, pasamos primero por mi hija que pasó por 14 instituciones médicas antes de saber cuál era el origen que le estaba produciendo tanto mal en su organismo. Ella termina en una silla de ruedas por 2 años, ahora está bien, o controlada, por lo menos está bien, pero ella, bueno, perdió su escolaridad, terminó con maestra domiciliaria su secundaria, bueno, muchos trastornos, 5 cirugías, médico de acá, médico de allá, nadie sabía qué tenía, iba empeorando, y después mi hijo, el más chico,
Bueno, empieza con problemas, el médico me decía, no, pero es normal, pero no era normal. Cuando le hicieron los estudios tenía cadenas ganglionares adentro de sus intestinos, alrededor de su aorta, en todas las partes blandas. Su sistema inmune estaba explotando. Y esto, bueno, con todo lo que estaba pasando alrededor, ¿no? Porque bueno, yo lamentablemente en principio lo asociaba con las afecciones dérmicas o respiratorias que estaban teniendo, ¿no? Mi hija sobre todo, que es la más grande, pero nunca me imaginé que era tan nocivo Ujú. eso que estábamos respirando, ¿no? La Es exposición veneno. crónica que teníamos, y no entendía mucho de eso, no sabía realmente, siendo docente en salud, tampoco me imaginé que lo que tenía ella en principio era vinculado con esto, ¿no? Cuando ya por último nos preguntaban qué comíamos en Buenos Aires, ¿no? Acá en Pergamino nada, eran diagnósticos erróneos con distintos tratamientos, no, nada. Eso es más, cuando uno habla de agrotóxicos acá en Pergamino y dice, mira que yo estuve expuesto a agrotóxicos. No, no, eso no tiene nada que ver. Se siente y se resuena en todas las personas que nos comunicamos entre nosotras y nosotros, es la misma respuesta. No, no, eso no tiene nada que ver, te dicen. Y bueno, fue así que después de 14 instituciones médicas, a mi hija me preguntan qué comía, dónde vivíamos, si vivíamos en una zona de fábrica, si vivíamos en una zona de campo, si estábamos expuestos a algún químico. Y ese fue el disparador de todo, Ahí empezó a porque de ahí, dilucidarse la cosa. exactamente, de ahí nos mandaron directamente a toxicología. Y desde toxicología descartaron todo el resto, salvo los agrotóxicos que aparecieron en grandes cantidades, 100 veces más de lo que su cuerpo podía tolerar. Claro, ¿cómo no iba a estar explotando de alguna manera ese veneno, afectando su biología, ¿no? De alguna manera. Y mi hijo tenía 120 veces más. Eh, O Fue s- tremendo conocer este resultado para mí, fue Ujú. tremendo, y conocer el resultado que también había en mí, que posteriormente me provocó 2 ACV, ¿no? Porque tengo sustancias neurotóxicas en su mayoría y algunas que no se pueden metabolizar para barrerse del cuerpo, por lo tanto el riesgo biológico está permanentemente latente, digamos, de alguna manera. Eh, y bueno, eso genera mucha carga emocional, ¿no? Ujú. Porque hoy tenemos esto, me decía la toxicóloga, pero mañana no sabemos en qué termina, mañana Claro. no sabemos si mejora, si empeora, si... Bueno, y era un día fiebre y al otro día no tenía fiebre, pero tenía sangre en orina y al otro día tenía los ganglios más agrandados y al otro día se le inflamaba todo el cuerpo y al otro día la lengua y así permanentemente. eh, Era una constante de preocupación, ¿no? Y de no saber cómo actuar porque no teníamos muchas herramientas médicas tampoco para paliarlo, como me decía la médica, ¿no? Después de eso le hicieron los estudios de genotoxicidad para ver si había afectado o no, habían afectado los agrotóxicos del cuerpo de ellos y el niño, y bueno, lamentablemente sí, tenían muy alto el daño genético en sus cuerpos y en mí también. Así que bueno, fue un camino Realmente, muy, pero muy tortuoso y realmente me feo. dejas sorprendido y estupefacto ante semejante cuadro, ¿no? Lo que puede llegar a causar eso y tener todo un sistema que lo protege en función del dinero que puede llegar a redituar en determinado sector económico, político, social. Es lamentable todo esto que estás comentando.
¿tenés algún respaldo social vos en el sentido de, hay alguna asociación que puede, donde vos digas, yo voy ahí, me siento protegido por esto? Lo mismo que la gente, esos 58 casos de oncología en esas 8 manzanas, ¿tienen alguien que los proteja o una forma de autoprotección? Bueno, la causa que se está llevando a cabo está representada por mí y además por Fernando Cabaleiro, que pertenece a Naturaleza de Derechos, que es quien me acompaña. Soy parte de Naturaleza de Derechos. En Pergamino formamos el colectivo Paren de Fumigar Pergamino, Ujú. bueno, donde se sumaron muchas personas y bueno, ese es nuestro refugio fuerte. Y después, bueno, tenemos las redes en todos lados, ¿no? Porque acá la salida siempre fue colectiva y va a seguir siendo de esta manera. Así que lo que empieza a ser una causa individual o particular de mis hijos y mía, se hace un abanico muy grande porque se extiende a más de 70 historias clínicas que se incorporan. Y bueno, te cuento que yo, como te dije al principio, yo no era abogada, yo no tenía en mis planes ser abogada, pero bueno, todo esto y el sentirme morir tantas veces como mamá, como mujer, sin poder hacer nada por ellos y que nadie venga a ver lo que estaba pasando, me llevó a tomar esa decisión y tomar, digamos, la situación en mis manos, ¿no? Porque si nadie hacía nada por mis hijos, yo que soy su mamá, lo tenía que hacer. Entonces, bueno, esa fue la decisión que tomé y mi primera causa fue esta y fui conociendo a muchas otras personas que también estaban en la misma situación o peor aún porque acá hay una zona, una franja de mucha necesidad, de muchas carencias que ni siquiera a veces tienen para alimentarse. Imagínate que para acceder a un hospital de afuera o ir a un especialista afuera era mucho más complejo, ¿no? O sea que Entonces esto que vos empieza fuiste a quien ser... le puso palabras a la situación. ¿Cuántos otros casos habrán habido? ¿Cuántas muertes se habrán producido y demás? Pero vos es como que sacaste a la luz todo lo que estaba ocurriendo ahí en esa zona. Sí, de alguna manera fue así. Eh, Conocí muchas personas, de hecho conocí a una persona muy especial que es Florencia Morales. Florencia Morales muere el año pasado de cáncer con 41 años y 3 hijos. Tuvo 3 tumores en su cuerpo. Ella contaba que cada vez que fumigaba, uno de los que hoy está siendo llevado a juicio, ¿no? Ella tenía pájaros y los pájaros una mañana amanecieron explotados, ¿no? Inflados y explotados y que se le morían las mascotas y que ella no sabía lo que pasaba, pero bueno, sabía que algo estaba mal porque cada vez que se fumigaba algo pasaba, ¿no? Y bueno, finalmente fallece el año pasado, dejando a sus 3 hijos y bueno, todos los casos así de malformaciones, de cáncer en jóvenes acá en la zona, eh, son tremendos, son tremendos, son tremendos porque más allá de la letra fría de un expediente, estamos nosotros las personas, ¿no? Que de carne y hueso, que decimos, bueno, esto no puede estar pasando, esto ya ha sido demasiado el sacrificio humano que hemos sufrido. Y bueno, yo creo que si, siempre digo, ¿no? Yo tuve 2 ACV, ahora tengo 5 manchas en la cabeza. Oh. Eh, si la vida, Dios, el universo, lo que fuere, me dejó en este plano es para algo. Y yo creo que es para esto, aunque a veces me cueste muchísimo, muchísimo entender al ser humano, porque veo cómo
son afectados, ¿no? Yo veía en un momento donde empecé a interiorizarme con los vecinos de la zona, cómo los chicos no podían ponerse ni la remera porque se les desprendía la piel Ujú. y todos era el mismo diagnóstico, piel atópica, un inyectable a su casa jabón, jabón Dove, un inyectable a su casa, todos con el mismo cuadro. Entonces, es muchísimo, si te cuento, Ahora muy eso es un caso tristísimo de lo que salud pasa. pública, lo que estás diciendo, Sabrina. Ahí tiene que intervenir el municipio, la gobernación, todos tienen que intervenir sobre eso. Es tan Sí, en fuerte el realidad poder debería. económico que no se puede hacer absolutamente nada. Es tremendo lo que estás comentando. Mira, te cuento algo para que se entienda cómo se vive acá. Cuando esto va a la justicia federal, acá hay un centro de salud primario que está en el barrio, ¿no? Y donde todos los chicos del barrio se atienden y que más de 3, 4, 5, 6, 10 veces han ido con estas afectaciones que te cuento y que cuando fueron a buscar las historias clínicas no estaban. Mm. Esto pertenece al municipio, es manejado por el sistema de salud municipal, por lo tanto, con esa respuesta que te doy, te das cuenta de cómo es el manejo de todo esto, ¿no? Acá desaparecen las historias clínicas, acá desaparecen las denuncias, acá desaparece todo, absolutamente todo. Y el secretario de Salud hoy en día niega que esté pasando todo esto, no se habla de esto. Los medios de Pergamino, hay dos que son de mayor llegada o de mayor tirada, como se dice, y son del intendente. Claro. Así que la información que llega a cada hogar es la información que quiere que llegue. Es más, cuando acá se hablaba de la medida cautelar en el año 2019, que alcanzaba toda la ciudad, ¿no? Porque a partir de conocerse el daño genético que hay en los niños, en mis hijos particularmente y en otros niños más, bueno, la medida cautelar se llevaba a 1095 metros y a 3000 por vías aéreas. Pero ¿qué pasaba? Solamente se incorporaban los barrios que estaban en esta investigación. Nosotros pedimos que se extienda a toda la ciudad, Claro. porque qué diferencia había entre la biología nuestra y la de los chicos del otro lado, ¿no? Entonces, finalmente logramos que esta medida se extendiera a toda la ciudad, eh, y bueno, fue una cuestión de salir en los medios, de hacer mucho ruido en contra de los afectados por parte de la Secretaria de Salud en ese momento, pero también en los diarios de mayor llegada, me acuerdo que fue en agosto, y hablaba de la suba de precios de los juguetes para el Día del Niño. Y en los medios nacionales replicaban esta noticia. O sea, esto Ujú. es así, de esta manera. Claro. Sí, sí, sí. No teníamos la oportunidad de sacarlo a la luz, ¿no? No, y es más, en cuanto a los medios, yo que trabajo en medios, es más importante lo que no se dice que lo que se dice en definitiva en esos medios grandes, porque Sí. están al servicio del poder económico. Sabrina, se nos ha terminado el tiempo, es apasionante esta charla, pero por lo menos queda planteado el tema para una región en la cual vos no perteneces, pero que no se conocen este tipo de situaciones. Así que expresarte ante todo toda la solidaridad, los micrófonos están abiertos para cuando vayan ocurriendo situaciones, tenés mi celular y bueno, invitarte a que nos dejes un pequeño mensaje respecto de toda esta situación, porque mm, sabía que era complicado, pero lo que estás comentando realmente no tiene razón de ser ni de ocurrir y sin embargo es parte de la realidad que estamos transitando. Bueno, primero agradecerte por esto, ¿no? De sentirme escuchada y de ser la voz de muchas otras personas que están padeciendo lo mismo. Eh,
Y en segundo lugar, pero no menos importante, es decir que, bueno, la lucha tiene un sentido de ser, que la lucha colectiva siempre sirve, siempre hay que dar esa lucha, siempre hay que poner el cuerpo como lo hemos puesto, pero hay que hacerlo porque yo me recuerdo cuando empecé con todo esto que me decían, no, pero ¿qué vas a lograr si hay un montón de empresas en Pergamino, están las multinacionales, son unos gigantes, vos estás loca, me decían, ¿no? Lo primero que me decían, no, no se va a poder hacer nada, ¿qué vas a hacer? Me decían. Y yo con el tiempo aprendí que a los gigantes hay que limarles las patas, ¿no? Eso es una realidad que se da, ¿no? Y con eso me mantengo, porque muchas veces decaigo cuando veo tanta muerte injustificada, ¿no? Tanta muerte como la de Florencia, por ejemplo, que fue hace muy poco, o como la del marido de una amiga y el hijo de una amiga de la misma familia, y así, y todos alrededor es como que van cayendo como, y son muertes que se hablan en el momento y después como que se olvidan, ¿no? Claro. Entonces, la realidad es esa, que si nos quedamos en este plano es para algo y yo creo que el objetivo no está del todo cumplido, pero vamos en ese camino. La salida es colectiva. Siempre hay que juntarse, hay que buscar los lugares donde uno pueda hablar sobre este tema y hay que luchar, porque no solamente lo hacemos por nosotros, sino por los que ya no están, pero sobre todo para los que vendrán, ¿no? Para las generaciones futuras. Así que ese es mi mensaje para todos y todas que nos están escuchando. Y bueno, nada, seguir y que todo sea para bien, Claro. que dejemos una huella desde donde Ujú. estemos. Y seguramente va a ser así, va a dejar una gran huella, Sabrina. Agradecerte, alentarte para que sigas en esta lucha, porque esas luchas son colectivas. Y me quedo con esa frase que a los gigantes hay que limarles las patas para poder enfrentarlos y poder operar algo sobre semejante poder que tienen. Así que muchísimas gracias por tejer esta escena de la vida cotidiana. Bueno, muchas gracias y te mando un abrazo enorme, Sergio. Muchas gracias a vos.